Hola, ¿cómo están? Hoy voy a desarrollar un tema que me han solicitado de manera reiterativa, que ahonde, que profundice y tiene que ver con los errores que más se presentan en el momento de redactar cualquier documento de tipo jurídico. Pero primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que me dejen todos sus comentarios, los que quieran, que si desean asesorías personalizadas, he dejado mi correo electrónico dentro de los comentarios para que ustedes allí me dejen sus datos personales como su número telefónico y en la brevedad me estaré comunicando con ustedes. En relación con este tema que vamos a desarrollar, pues quiero hacer un pequeño abrebocas, toda vez que cada situación requiere de un tiempo especial. Es por eso que nosotros los abogados generalmente rechazamos propuestas de redacción de un día para otro, porque la redacción es como hacer un cuadro, como pintar un cuadro. Ustedes saben que un cuadro no se hace de la noche a la mañana. Siempre el pintor, el profesional en las artes va a mirar algo diferente y siempre le va a modificar algo a ese cuadro. Obviamente en este trabajo intelectual sucede lo mismo. Entonces, con esta situación y con este pequeño abrebocas voy a presentarles algunos errores que no se deben cometer en el momento de redactar cualquier informe, cualquier solicitud, cualquier derecho de petición, cualquiera de los documentos que se presentan ante los entes judiciales. En primer lugar, uno tiene que aceptar que uno puede cometer errores y que así como quedó, así se fue. No, de ninguna manera ustedes pueden cometer ese error. Yo sé que nosotros andamos a veces a las carreras por los términos, porque se venció el día, porque puede prescribir, porque puede caducar, etcétera. Pero los escritos jurídicos requieren una observación especial. Tiene que revisarse en muchas ocasiones porque se puede ir con errores de ortografía, se puede ir con una palabra mal escrita, se puede ir con un contexto completamente incoherente y pues esa no es la idea. La idea es que usted está presentando su faceta como abogado porque usted es el que firma, usted es el que coloca su tarjeta profesional y su cédula y esa es su pantalla frente a las entidades judiciales y también frente a la persona o el usuario que ha solicitado de sus servicios. Nunca hagan un documento y entréguenlo tal y como salió. Tampoco podemos bajar cualquier formato que está en las redes sociales, porque todos los países utilizan formatos diferentes y no todos esos formatos son acoples a las necesidades de los usuarios. Entonces, mi recomendación es que cada documento es único, es irrepetible, cada hecho también es de esa forma, por lo tanto no tiene un formato estándar. Cada uno es una nueva obra de arte, en este caso es una nueva obra intelectual del campo jurídico. Otro error que se comete es no apartarse un momento del documento, hacer una actividad pequeña, corta, y volver al documento para volver a tasar, para volver a revisar o repasar los renglones, que cada uno de estos parágrafos queden bien redactados, que no se cometa la redundancia, que no se cometa la repetición de verbos, que se utilice la terminología apropiada y en esta medida usted va a estar más despejado y las ideas cada vez le van a fluir mejor, cada vez que vuelva y lo toque, cada vez que diga, no, este término no queda como muy bien acá, vamos a reemplazarlo por este que suena mucho mejor, es más suave, es menos incoherente, no es tan redundante y no queda como con un lenguaje demasiado sencillo. Recuerden que nosotros manejamos un vocabulario especial. Algunas personas que cuentan con el tiempo suficiente para la redacción de estos documentos, quisiera por favor su punto de vista. Eso está bien, solicitar la ayuda o la colaboración de un colega para que éste dé su punto de vista respecto al escrito. Entonces siempre es buena una tercera opinión. Es muy importante contar con el tiempo suficiente para aclarar las ideas, para saber cuál es la coherencia o el hilo que debo llevar en este documento y también tener el tiempo suficiente para poder navegar en la red respecto a la línea jurisprudencial que tiene que ver el tema con el cual vamos a abordar, de tal manera que cuando usted vaya a redactar tenga con qué soportar cada uno de los parágrafos y usted pueda entregar un muy buen contenido que llegue al punto de lo que se requiere de acuerdo a la necesidad del usuario o cliente. Así las cosas, es muy importante que usted cuente con el tiempo y no vaya a generar procrastinación, porque los documentos hechos a la carrera siempre traen consigo
consecuencias nefastas. Otro de los errores que se comete es divagar tanto en el escrito que nunca se llega a una conclusión. Las conclusiones son importantísimas, entonces dejemos de lado la cuestión de la verborrea, que significa mucho verbo, poca idea. Hay personas que tratan de nutrir el contenido de los escritos con uso de terminología sumamente aflorada, de pronto inapropiada para algunos gestos jurídicos frente a las entidades judiciales, pues estamos desgastándonos intelectualmente. Por mucho que sepamos de cierta terminología jurídica, lo importante es que no nos pongamos a divagar en los parágrafos escritos, sino que al contrario, seamos muy concretos, muy coherentes, concisos sobre todo, y que se llegue a una conclusión para que se pueda invocar la petición o se pueda llegar al contexto que se requiere de acuerdo a la necesidad del usuario. Como nosotros conocemos, hay muchos casos en las entidades judiciales en que han devuelto las demandas, los requerimientos, los derechos de petición, porque su contenido es inentendible. Entonces, en esa medida, mi consejo es ser coherente, ser conciso y trabajar esto de una manera muy abstracta, de tal manera que al presentar el documento sea agradable leerlo, se denote cuáles son las pretensiones esenciales y de esta manera se nos dé una respuesta coherente de acuerdo a lo que hemos solicitado. Errores garrafales, los que se cometen en la redacción de estos documentos, yo diría que el principal es tener una pésima ortografía y dejar el documento de esa manera. Muchos de nosotros utilizamos el dictador por voz, ¿ya? Entonces, este dictador comete muchos errores y en vez de colocar la tilde donde tiene que ir, pues la coloca en otra parte y las personas dejan tal cual. Les digo, estos documentos que van redactados con su nombre, con su cédula, con su tarjeta profesional, son su cara frente a las entidades judiciales, son su cara frente a los usuarios. Un documento con pésima ortografía obviamente genera desconfianza porque quiere decir que esta persona o no lee, porque quien tiene buena ortografía es porque lee demasiado, o simplemente sí sufre de mala ortografía y no le interesa entregar algo que realmente valga la pena para estos usuarios. Con todas las herramientas ofimáticas que contamos a la mano, en el momento que salga un término subrayado en Word, quiere decir que ese término en ese contexto está mal escrito. Puede ser que falte algún signo de puntuación para darle coherencia o que está sufriendo de una mala ortografía. Entonces hoy en día es muy fácil y pues la idea es presentar un escrito que valga la pena y a la altura de un profesional del derecho. Es muy importante que nosotros sepamos manejar la terminología y un léxico apropiado. Muchísimo cuidado con ellos porque hay personas que no lo saben utilizar bien. Tengo una muy mala experiencia en la universidad, confié en una persona en el momento de hacer nuestra retórica. Ella quiso hablar sobre situaciones inexistentes en el orbe jurídico y en vez de decir utopía, utilizó el término eutopía. Obviamente la chica fue el punto de la burla en esa ocasión para la exposición y pues la idea es que no caigamos en este tipo de errores también al escribir, porque si no conocemos bien el término es mejor guardar silencio y buscar. Hoy en día tenemos todas las herramientas para esa situación, entonces mucho cuidado con este tipo de errores. Si no se lee y se relee y vuelve y se revisa el escrito, pues es muy probable que se vaya con errores. Como ya les comenté, de ciertas situaciones en el despacho judicial tienen toda la libertad y la autonomía para devolver los escritos cuando no están claras las pretensiones y en ese caso pues se pierde tiempo, se pierde material intelectual y obviamente se puede perder inclusive hasta el usuario o cliente que le hizo la solicitud de la redacción de este documento. Espero entonces que con esto quede claro superficialmente para los colegas del campo de derecho, para los estudiantes de derecho, para las personas que de pronto tienen dentro de sus intenciones presentar algún escrito. Les recomiendo que siempre contraten un abogado para todo este tipo de diligencias, sobre todo de redacción, porque muchos de los procesos se caen, se pierden oportunidades esenciales
digamos, un derecho de petición. Si usted ya solicitó algo, usted no puede volver a solicitar eso mismo ante las entidades porque pues obviamente ya hubo una respuesta respecto a esa solicitud. Entonces, pues en vez de perder ese tiempo, mejor contrata a su abogado de confianza para que éste le presente un buen escrito, y por eso es que estamos haciendo toda esta recopilación de las buenas costumbres en la redacción jurídica para evitar futuros inconvenientes. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio académico y pedagógico. Y recuerden suscribirse al canal, tomar en cuenta todas estas observaciones y ser siempre los mejores abogados.